La Revolución Francesa representó el fin del antiguo régimen y el inicio de la nueva modernidad, que en cierto modo sigue siendo la época que disfrutan los franceses en la actualidad. Luis XVI encarnó la contradicción entre dos épocas contrapuestas, convencido, como cualquier monarca de su tiempo, de que reinaba sobre todos los franceses por derecho divino y de que, por tanto, no tenía la obligación de rendir cuentas a nadie. El rey se enfrentó a una situación completamente nueva para él y que nunca llegaría a comprender. De hecho, Luis XVI aceptó, aunque contra su voluntad, la convocatoria en 1788 de una Asamblea Nacional para debatir la crisis financiera en que se hallaba sumido el país y en la que el pueblo llano reclamaba que cada voto fuera individual y no por estamentos. Como hasta aquel momento, el monarca no creyó que aquella iniciativa fuera a prosperar, pero acabaría dándose cuenta de la gravedad de la situación cuando se produjo el asalto popular contra la Bastilla, verdadero detonante de la Revolución Francesa. Aquel 5 de mayo de 1789, y guiados por el lema «Libertad, igualdad, fraternidad», la ciudadanía francesa, harta de vivir en la miseria mientras la monarquía y la nobleza disfrutaban de los privilegios, desobedecieron a la autoridad monárquica que había regido sus vidas desde tiempos inmemoriales y transmitieron al mundo la señal inequívoca de que un nuevo futuro era posible. Un tiempo el que la democracia, liderada por un gobierno republicano, hiciera posible el desarrollo de los derechos fundamentales de todos los franceses. En la actualidad, la Revolución Francesa es considerada por la mayoría de los historiadores como el acontecimiento sociopolítico que marcó el inicio de la época contemporánea en Europa. Fue un hecho que conmocionó al mundo entero y sus postulados se extenderían por todos sus rincones del planeta. Las causas de la Revolución Francesa tienen su origen en la falta de libertades individuales, la pobreza extrema y la desigualdad que existía en Francia durante el reinado de Luis XVI y María Antonieta. Pero también el clero y la aristocracia gobernaban con un poder despótico y sin límites. El rey tomaba decisiones arbitrarias y, sin consulta previa, creaba impuestos nuevos, disponía de todos los bienes de sus súbditos y tenía la potestad de declarar la guerra o firmar la paz. Asimismo, el rey tenía el control total sobre la libertad de expresión de todos sus súbditos, censurando cualquier idea, pensamiento o acción que fuera considerada fuera de lugar o inconveniente. A todo ello debería añadirse la cantidad de privilegios sociales y económicos de que disfrutaban los aristocracia y los estamentos religiosos, a costa de una ciudadanía que apenas podía mantenerse. En esta situación de miseria generalizada lograban sobrevivir algunos comerciantes y una incipiente burguesía a la que se consideraba de igual manera pueblo llano. La Revolución Francesa no tuvo lugar, sin embargo, en una sola jornada. Los acontecimientos que le dieron forma sucedieron durante años y algunos se caracterizaron por actos de extrema violencia. Algunos de sus hitos más importantes y decisivos son los siguientes. 20 de junio de 1789. Juramento del Jeu de Paume. Tras haberse constituido como Asamblea Nacional, los representantes del tercer estado, que eran el pueblo llano, se reúnen y juran solemnemente no separarse hasta dotar a Francia de una constitución. 14 de julio de 1789. Toma de la Bastilla. La destitución de Jacques Necker como ministro de Finanzas y los rumores sobre preparativos militares provocan el levantamiento armado de los parisinos. 26 de agosto de 1789. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Asamblea Nacional aprueba esta declaración, cuyo primer artículo establece que los hombres nacen y viven todos iguales en derechos. 5 de octubre de 1789. Marcha sobre Versalles. Liderados por las mujeres que trabajaban en los mercados de París, una multitud de más de 7.000 parisinos marcharon hacia Versalles exigiendo pan y reformas políticas. 21 de junio de 1791.
Huida de Varennes. La familia real emprende la huida desde las Tullerías, pero son descubiertos y detenidos en la localidad de Varennes y desde ahí devueltos a París. 10 de agosto de 1792. Derrocamiento de la monarquía. Tiene lugar una insurrección que pone fin a la monarquía absolutista de Luis XVI. La multitud compuesta por insurgentes, miembros de las secciones parisinas y los llamados sans-culottes, asalta el Palacio de las Tullerías. 2 y 3 de septiembre de 1792. Masacres en las prisiones. Aunque el objetivo de los asaltantes era de asesinar solo a contrarrevolucionarios, la realidad es que aquel día murieron entre 1.100 y 1.400 presos comunes, incluida la princesa de Lambert, cuya cabeza fue exhibida en la ventana de la torre que la prisión del Temple. 21 de septiembre de 1792. Instauración de la República. La convención se reúne para declarar abolida la monarquía y proclama la república. 21 de enero de 1793. Ejecución de Luis XVI. Tras ser juzgado y condenado por la convención, Luis XVI, guillotinado ante una multitud expectante en la Plaza de la Revolución. Aquel día las monarquías inglesa y española se sumaron a los países que estaban en guerra contra la República Francesa. 10 de marzo de 1793. Creación del Tribunal Revolucionario. El tribunal fue impulsado por la Comuna Insurreccional de París, con el objetivo de perseguir a todos aquellos que opusieran a la insurrección y a defender el Palacio de las Tullerías. 31 de mayo a 2 de junio de 1793. Golpe de Estado jacobino. La alianza entre jacobinos y los enarges, grupo radical, con apoyo de la Comuna, moviliza a las secciones de París contra los líderes moderados de la Convención. Tras el arresto domiciliario de 29 de sus miembros y 2 ministros, se aprueba la Constitución republicana, que finalmente nunca entrará en vigor. 27 de julio de 1793. Robespierre entra en el Comité de Salud Pública. Contra la renovación casi total del comité a principios de julio, Danton es reemplazado por un gobierno jacobino, y la incorporación de Robespierre al gobierno supone el inicio del terror. 16 de octubre de 1793. Ejecución de María Antonieta. La reina es guillotinada tras un juicio público en el Tribunal Revolucionario en el que se llegaba a acusar de mantener relaciones incestuosas con su hijo. 5 de abril de 1794. Ejecución de los dantonistas. Los llamados indulgentes, con Danton a la cabeza y Camille Desmoulins como portavoz periodístico, son guillotinados junto al revolucionario de origen español Andrés María de Guzmán. 8 de junio de 1794. Fiesta del Ser Supremo. La convención rinde homenaje a Robespierre en calidad de presidente de la Asamblea. Llega a ejercer como pontífice para escándalo de los sectores partidarios del ateísmo. 28 de julio de 1794. Golpe de Estado de Thermidor. La Revolución Francesa vivía sus momentos más difíciles y trágicos. Robespierre fue acusado de tiranía al haber sido declarado hors la loi, que era fuera de la ley. Tanto él como sus aliados son arrestados y guillotinados sin juicio previo. 9 de noviembre de 1799. Napoleón toma el poder. Tiene lugar el golpe de Estado en el que Napoleón Bonaparte, recién llegado de Egipto, derroca el Directorio y toma el poder como primer cónsul. Como hemos visto, la Revolución Francesa fue un conflicto que enfrentó el Tercer Estado, compuesto por la mayoría de la población, carente de privilegios jurídicos y económicos, con los estamentos privilegiados, la monarquía y la nobleza, liderados por el monarca Luis XVI, sus consejeros y colaboradores,
Pero los revolucionarios tampoco fueron un conjunto homogéneo que mostrase ideas totalmente afines.